Las campanas de la Plaza de San Pedro ya repicaban cuando un mensaje inesperado se propagó por el Vaticano, trayendo consigo un palpable presagio de inquietud. La bendición papal anual, una ceremonia venerada durante siglos, había sido suspendida de repente. Al principio, casi nadie podía aceptar la noticia. Este era un evento que jamás se había interrumpido, y mucho menos cancelado por completo. Clérigos de todos los continentes se habían congregado, los coros estaban listos, el incienso perfumado ascendía desde los incensarios de plata, y miles de peregrinos esperaban pacientemente bajo el sol matutino. Sin embargo, dentro del Palacio Apostólico era evidente que algo profundo había fracturado el orden establecido. El cardenal Sarto percibió la gravedad de la situación en el instante en que puso un pie en la sala regia. En lugar del ajetreo habitual, asistentes preparando vestiduras y documentos, la estancia estaba envuelta en una tensión casi antinatural, dominada por un silencio sepulcral y una inmovilidad absoluta. Los guardias suizos permanecían rígidos en sus puestos, aunque su compostura habitual se veía traicionada por miradas cruzadas llenas de preocupación. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Sarto en voz baja a un ujier cercano. El rostro del joven estaba pálido y apenas pudo tragar saliva antes de responder. Su santidad ha ordenado detener todos los preparativos. ¿Detenerlos? La procesión debe comenzar en cuestión de minutos, replicó Sarto, incrédulo. El ujier solo agitó la cabeza. No sé la razón, no ha hablado de ello con nadie. Una ola de ansiedad recorrió al cardenal Sarto. El Papa León XIV era conocido por su piedad, su valor y, en ocasiones, por su impredecibilidad. Sin embargo, jamás había actuado con semejante temeridad como para suspender una gran ceremonia sin ofrecer una justificación clara. Algo de una magnitud extraordinaria debía de haber ocurrido. Al avanzar por el pasillo hacia la sacristía papal, Sarto encontró a varios miembros de la alta jerarquía eclesiástica reunidos en un murmullo tenso. Toda la atención estaba fija en la puerta cerrada tras la cual permanecía el pontífice. ¿Alguien ha hablado con él?, preguntó Sarto. El cardenal Bellini negó con la cabeza en silencio. Cerró la puerta y nos pidió que esperáramos. ¿Esperar a qué?, presionó Sarto. Pero Bellini simplemente bajó la mirada, incapaz de aventurar ninguna especulación. En ese preciso instante, la puerta se abrió. El Papa León XIV salió despacio. Llevaba únicamente su sotana blanca sencilla, cuyas mangas aparecían ligeramente arrugadas, como si las hubiera estado sujetando con fuerza con las manos. Aunque su rostro mantenía la compostura, sus ojos reflejaban una profundidad emocional que perturbó a todos los presentes. «Santo Padre», comenzó Sarto con cuidadosa deferencia. «Toda la plaza está llena de fieles y el mundo entero está observando. Debemos continuar con la procesión». León lo miró con una expresión que Sarto jamás le había visto. No era de miedo ni de duda, sino de una reverencia sagrada, llena de un asombro absoluto. «No», respondió el Papa con voz suave, «la ceremonia no puede continuar». Un murmullo de consternación se extendió entre los prelados. «¿Por qué, su santidad?», preguntó uno de ellos. «¿Qué ha ocurrido? No podemos retrasarlo sin ofrecer una explicación. Las cámaras ya están transmitiendo». León alzó la mano y se impuso un silencio inmediato. «Daré una explicación», afirmó con calma, «pero no aquí». Con esa única frase comenzó a caminar. Sin embargo, en lugar de dirigirse hacia la ruta ceremonial, tomó la dirección opuesta, avanzando hacia una escalera estrecha y poco utilizada que descendía a los niveles inferiores del palacio. «¡Santo Padre!», lo llamó Sarto, visiblemente desconcertado. «¿A dónde va?». León se detuvo en el inicio de la escalera. «Al lugar», respondió, «donde escuché la voz». El cardenal quedó inmóvil. ¿Una voz? Sarto dio un paso adelante con cautela. ¿De quién era esa voz, Santo Padre? El Papa se giró. Por primera vez desde que saliera de la sacristía, su serenidad mostró una leve traza de vulnerabilidad. Sus ojos no desprendían alarma, sino un estupor genuino. No era la voz de un hombre, susurró. Un escalofrío recorrió el corredor. Sin añadir nada más, el pontífice comenzó a bajar los escalones uno a uno, dejando atrás a los cardenales atónitos. Lo que había escuchado en aquella habitación oculta lo había sacudido tan profundamente que estaba dispuesto a cancelar una de las ceremonias más decisivas de su pontificado. Nadie en el Vaticano sabía qué le esperaba al final de esa escalera. Solo sabían que el Papa León XIV caminaba hacia allí como quien avanza directo hacia una revelación. Sarto dudó solo un segundo antes de indicar a 2 guardias suizos que lo siguieran. Fuera lo que fuese aquello hacia lo que el Papa caminaba, no podía enfrentarlo solo, no después de haber hablado de una voz capaz de detener una tradición milenaria. La estrecha escalera de caracol descendía hacia pasillos de piedra apenas transitados. Aquellos muros eran más antiguos que el propio palacio, vestigios de estructuras medievales olvidadas por el tiempo. El polvo cubría las paredes y el aire se volvía más frío con cada paso. El corazón de Sarto latía con fuerza. ¿Por qué el Papa había bajado precisamente hoy a este lugar?
Al llegar al final del trayecto, encontraron a León de pie ante una pesada puerta de madera reforzada con bandas de hierro. No estaba cerrada con llave, simplemente permanecía junta. Una tenue luz se filtraba desde el interior por el suelo, a pesar de que en aquella zona no había lámparas encendidas. «¡Santo Padre!», susurró Sarto mientras el vapor de su aliento se hacía visible en el aire helado. «Debe decirnos qué fue lo que escuchó». León no se giró. En las primeras horas de esta mañana, comenzó a decir con voz baja, «Vine aquí a orar. Solo quería despejar mis pensamientos antes de la ceremonia». Sarto intercambió una mirada desconcertada con Bellini. «¿Aquí? ¿En este lugar olvidado?». León asentó con la cabeza. Necesitaba silencio, un silencio verdadero, del tipo que solo existe donde nadie más entra. Apoyó una mano sobre la madera de la puerta, y mientras estaba arrodillado, escuché una voz que pronunció mi nombre. Los guardias se tensaron. Sarto sintió un nudo en el estómago. «Una voz», repitió. «¿De dónde? ¿De esta habitación? ¿Del pasillo?». León negó lentamente. Venía de todas partes y de ninguna, como si la piedra misma hubiese pronunciado las palabras. Entonces empujó la puerta, y lo que hallaron en el interior los dejó sin aliento. Se trataba de una pequeña cámara austera, carente de adornos, iluminada únicamente por un haz de luz que descendía desde una estrecha abertura cerca del techo. Pero esa luz no parecía natural, brillaba con un resplandor tenue, como si las partículas en suspensión emitieran luz en lugar de flotar en el aire. Y en el centro de la estancia había algo de lo que el Vaticano no tenía registro alguno. Una antigua losa de mármol grabada con un símbolo que ninguno de ellos logró reconocer. Tal vez un emblema paleocristiano o algo todavía más remoto. Sarto entró con cautela. «Santo Padre, ¿por qué nunca nos mostró este lugar?». León exhaló despacio. «Porque no sabía que existía hasta anoche. Mientras no podía dormir, caminé por estos pasillos. Una corriente de aire pasó a mi lado, a pesar de que no hay ventanas abiertas. La seguí, y esta puerta apareció como si me estuviera esperando». A Sarto se le erizó la piel. «Y la voz volvió a hablar cuando entré aquí esta mañana. Solo dijo una frase». León levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de sobrecogimiento y temor. Y esa frase hizo que fuera imposible continuar con la ceremonia. Bellini tragó saliva con dificultad. «¿Qué dijo?». León trazó con los dedos el símbolo grabado en la piedra. Dijo, «Hoy no». El silencio se volvió abrumador. «Hoy no», repitió Sarto. «No la ceremonia, no la bendición. ¿Qué significa eso?». León agitó la cabeza. «No lo sé, pero esa voz tenía autoridad. Una autoridad absoluta e innegable. No fue una figuración, no fue una ilusión, fue una orden». La luz sobre ellos osciló levemente, como si pulsara. León continuó. «Y cuando intenté salir, la losa del suelo se movió, solo un poco, lo suficiente para mostrar que había algo debajo». Los cardenales se inclinaron hacia adelante. «¿Qué hay debajo?», preguntó Sarto con la voz temblorosa. León colocó ambas manos en el borde del mármol. «No la levanté. No. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar». Miró a los guardias. «Ayúdenme, con cuidado». Los guardias se aproximaron y sujetaron los extremos de la losa. El pulso de Sarto se aceleró. Si algo oculto bajo esa habitación había obligado al Papa a detener un acto sagrado, debía de ser algo extraordinario o aterrador. «Levanten», ordenó León. La losa se elevó con un crujido profundo de piedra antigua. El polvo se dispersó y una ráfaga de aire helado escapó del hueco oculto. En su interior, Sarto ahogó un grito y Bellini estuvo a punto de perder el equilibrio. León permaneció inmóvil, observando en absoluto silencio. Bajo la piedra yacía un pergamino cuidadosamente envuelto, sellado con una cera tan antigua que había tomado el color de la ceniza y marcado con un símbolo ignoto. «Un documento», susurró Sarto. «Oculto bajo el palacio». La voz de León apenas salió de su garganta. Por esto la ceremonia no puede continuar». Extendió sus manos temblorosas hacia el pergamino. «La voz me dijo que hoy no debía presentarme ante el mundo». Levantó el manuscrito mientras el polvo giraba a su alrededor como humo. Esto estaba esperando ser encontrado. La quietud de la cámara era tan densa que hasta el polvo parecía suspendido. El Papa sostenía el rollo con la delicadeza con que se sostiene algo vivo, oscurecido por el paso de un tiempo real. No de siglos, sino quizás de milenios. El sello de cera, aunque agrietado, aún protegía el mensaje oculto. «Santo Padre, esto no puede ser auténtico», logró articular Sarto. «El Vaticano conserva registros de todos los manuscritos antiguos.
No hay nada como esto catalogado. Eso es precisamente lo que me preocupa, asintió León. Bellini se arrodilló junto al hueco abierto y pasó su mano por los bordes tallados de la cavidad. Mire estas marcas, estos patrones son extremadamente antiguos. Preconstantinianos, posiblemente del siglo I. ¿Del siglo I? Sarto lo miró con incredulidad. Eso lo haría más antiguo que casi cualquier escrito cristiano conocido. Exacto, respondió Bellini. Los guardias dieron un paso atrás, como si sus instintos les advirtieran que estaban ante algo profundamente sagrado o profundamente peligroso. León giró el pergamino. En el reverso aparecía una marca desvaída, un círculo atravesado por 3 líneas. No pertenecía a ningún símbolo registrado en los archivos vaticanos. Estaba escondido allí deliberadamente, sepultado bajo piedras labradas por manos tan remotas que quizás conocieron la época de los apóstoles. La voz de Sarto se quebró. Cree que podría ser una carta, una enseñanza, un documento escrito por... No terminó la frase, no se atrevió. León se arrodilló sobre la piedra fría. Cuando entré aquí por primera vez, dijo, sentí que algo me guiaba. La voz que escuché no me asustó, me hizo sentir humilde. Y ahora entiendo por qué. Colocó con cuidado el manuscrito en el suelo. Santo Padre, si abre esto y realmente es tan antiguo como parece, las consecuencias serán incalculables. Teólogos, gobiernos, el mundo entero exigirá respuestas. Sin embargo, no fue descubierto por accidente, replicó León. Esperó hasta hoy. Y la voz dijo. Hoy no, añadió Bellini entrecerrando los ojos. León observó el texto. No se refería a la ceremonia ni al ritual que preparamos, se refería a esto. ¿Y si es una advertencia? Insistió Sarto con el corazón desbocado. ¿Y si es una profecía o algo que nunca debimos leer? La mirada de León se endureció. Si Dios no hubiera querido que esto fuera hallado, no estaría aquí. Extendió su mano hacia el antiguo sello de cera. Bellini intervino rápidamente. Santo Padre, espere. Debemos manejarlo con cuidado, parece extremadamente frágil. El Papa negó con la cabeza suavemente. El momento en que fue traído a la luz es el momento en que debía ser abierto. Un frío más denso pareció asentarse en la sala. La luz superior pulsó con una cualidad casi viva mientras el pulgar del Papa presionaba la cera agrietada. Con un chasquido tenue pero firme, el sello cedió. Las antiguas fibras del pergamino se aflojaron y comenzaron a desplegarse despacio, como despertando de siglos de letargo. Un aroma sutil a tierra, rancio por el encierro, llenó la estancia. ¿Qué dice?, susurró Sarto inclinándose. León extendió la piel sobre el suelo. Al principio los caracteres fragmentados parecían indescifrables, pero bajo aquella luz peculiar, las letras cobraron nitidez de forma progresiva. La primera línea prominente, trazada con una tinta más oscura que el resto, mostraba un encabezado directo. El Papa leyó en voz alta con tono solemne. Al pastor que se levantará en la estación final. Esto está dirigido a un Papa, musitó Sarto. Pero no a uno de su propia época, completó Bellini consternado. León siguió las líneas con dedos temblorosos. La escritura se asemeja al arameo antiguo. Este pergamino fue redactado para alguien que viviría muchos siglos después. Santo Padre, fue escrito para usted, articuló Sarto en un soplo. Los ojos de León reflejaron una profunda comprensión. La gran ceremonia se había detenido porque este mensaje exigía ser leído en este preciso día. El texto continuaba. Al pastor que se levantará en la estación final, detendrás una gran ceremonia porque el tiempo determinado para ti se abrirá ante el mundo. Encontrarás esto bajo la piedra cuando la voz te llame por tu nombre. No temas a la señal, porque el silencio de los siglos se romperá contigo. La precisión era absoluta. El silencio de la cámara se volvió insoportable. León siguió leyendo. Cuando abras estas palabras, estarás entre 2 caminos, uno de gloria y uno de verdad. Elige la verdad, porque solo la verdad preparará mi casa para lo que vendrá después de ti. Mi casa. Está hablando con la voz de Cristo, comprendió Sarto con la mirada fija en el suelo. Bellini tragó saliva. La estructura recuerda a textos proféticos primitivos no canónicos. Un tiempo de revelación se aproxima, continuó el pontífice. No de destrucción, sino de corrección. No de ira, sino de despertar. Comparte esto cuando las señales se reúnan. Revélalo cuando el temor aumente, porque el mundo te cuestionará, pero el cielo estará a tu lado. Al terminar de leer, el Papa contempló a los cardenales. La voz me dijo, hoy no. Encontrar este rollo es la confirmación. Debo decidir qué parte de esto revelar al mundo.
Al ascender de las profundidades, la duda los acompañaba. Arriba, miles de personas continuaban esperando en la plaza de San Pedro sin saber que la respuesta yacía bajo el Palacio Apostólico. El Papa apretaba el manuscrito contra su pecho. «Llevémoslo a los archivos para su autenticación», indicó. «Santo Padre», advirtió Bellini, «si esto es real, no hay experto preparado para confirmar algo así. Afectará a la teología, a la historia y a la propia Iglesia». Sarto añadió, «Algunos dirán que es una falsificación, otros una amenaza». «Lo sé», respondió León mientras subían los escalones. «Pero la verdad, una vez descubierta, exige salir a la luz». «¿Cuándo escuchó la voz exactamente?», preguntó Sarto. «¿Antes o después de ver la losa?» «Antes», reflexionó el Papa. «Escuché mi nombre y vi el polvo moverse sobre la piedra. No fue una intervención divina ordinaria, fue una interrupción divina». Al llegar al pasillo superior, los asistentes se precipitaron hacia ellos. «¡Santo Padre! Los periodistas exigen respuestas, el coro espera y los peregrinos rezan. Muchos creen que ha ocurrido una tragedia». León alzó la mano. «Díganle solo que la ceremonia se ha suspendido debido a un hallazgo inesperado». Entraron en el estudio privado adyacente a la sacristía y el Papa colocó el documento sobre su escritorio. «Santo Padre, no terminó de leerlo», observó Sarto. León se sentó despacio. «Vi lo suficiente. Al final hay marcas adicionales, más recientes que el resto». «¿Alguien lo modificó después?», se extrañó Bellini. «Alguien que vivió mucho tiempo después de que fuera escrito», confirmó el Papa. Esas marcas decían, «Él reconocerá la señal». Y por eso debía detener la ceremonia. Si hubiera continuado, habría ignorado una orden redactada antes de que este palacio existiera. Permanecieron horas en el estudio mientras el rumor de la cancelación se extendía por todo el Vaticano. León volvió a examinar los símbolos del final, 3 pequeñas líneas que formaban un triángulo y una frase grabada. Sacó una pequeña tarjeta con inscripciones de las catacumbas y las comparó. Coinciden. Fueron añadidos por cristianos antiguos, siglos después de la creación del pergamino, pero siglos antes que nosotros. Repentinamente, las luces del estudio parpadearon 2 veces y se estabilizaron. Bellini miró hacia el techo pensando en un fallo eléctrico, pero el parpadeo se repitió con un patrón definido. Pulso, pulso, pausa, pulso. León caminó hacia la ventana que daba a la plaza de San Pedro. Las grandes farolas del exterior parpadeaban con ese exacto ritmo. Pero no eran las luces lo que atrajo su atención, sino la muchedumbre. La multitud no se movía al azar. La gente estaba dejando un espacio vacío en el centro, trazando sin saberlo una forma, una figura. Sarto se acercó a la ventana y se le cortó la respiración. Era el mismo símbolo. El emblema grabado en la losa de la cámara subterránea, el mismo del pergamino. La multitud estaba formando esa figura guiada por una fuerza invisible. «Es la señal», murmuró León con el rostro pálido pero con absoluta certeza. La profecía decía que la reconocería al verla. El mensaje no era solo un hallazgo, era una instrucción. Caminó hacia la puerta sosteniendo el manuscrito. «Voy a hablarles, no diré todo, pero sí lo suficiente. Las señales han comenzado a reunirse». Al abrirse las puertas del balcón, el murmullo masivo de la plaza penetró en la sala. Sin embargo, en el instante en que el Papa apareció bajo la luz del sol, ocurrió algo insólito. La plaza entera quedó en un silencio instantáneo y absoluto. Nadie dio una orden, simplemente ocurrió. Miles de rostros permanecían inmóviles, mirando hacia arriba. «Queridos hijos e hijas», pronunció León ante el micrófono. «He detenido la ceremonia de hoy porque el cielo ha puesto ante nosotros algo que no puede ser ignorado». Levantó el pergamino para que todos lo vieran. Un estremecimiento recorrió a la multitud. «Prepárense para lo que viene», continuó su voz resonando en el espacio. «Porque nada de lo que está oculto permanecerá oculto para siempre». Detrás de él, Bellini y Sarto observaban cómo el símbolo dibujado por la multitud se volvía aún más nítido bajo el sol. León explicó que había sido guiado hacia un lugar olvidado del palacio y que había hallado un documento más antiguo que la propia basílica. Pidió a los fieles preparación y calma, asegurando que ninguna verdad de Dios permanecería velada. Pero cuando se disponía a retirarse, una voz surgió de la multitud. «¿Qué le dijo el cielo?». Y otra más se sumó. «¿Qué escuchó?». La pregunta comenzó a multiplicarse por miles de gargantas. León se congeló. Él jamás había mencionado la voz públicamente. ¿Cómo podían saberlo? El pontífice regresó al micrófono. «Esta mañana, en una habitación bajo el Palacio Apostólico, una voz pronunció mi nombre. Habló con una autoridad que nunca antes experimenté. Solo dijo 2 palabras: hoy no». La multitud reaccionó con un murmullo de sobrecogimiento.
León añadió que reuniría a teólogos e historiadores para examinar el hallazgo y que la verdad sería compartida. Al dar un paso atrás para retirarse definitivamente, una ráfaga de viento levantó el borde del pergamino, exponiendo una línea de tinta tenue que ninguno había visto antes en la mesa. León leyó en voz baja la nueva frase emergente: «El mundo escuchará tu voz antes de que comprendas el mensaje». Al regresar al interior del estudio privado junto a los cardenales, el pergamino continuó alterándose sobre el escritorio. Ante los ojos atónitos de los tres hombres, brotaron nuevas letras como si una mano invisible las trazara en el acto. Cuando él hable, debes escuchar, y no estarás solo cuando el mensaje llegue. Un golpe urgente en la puerta interrumpió el asombro. Un joven sacerdote entró pálido. «Santo Padre, la gente en la plaza ha dejado de moverse. La forma del símbolo se mantiene sola y la luz sobre la plaza está cambiando». Un ligero temblor se sintió bajo el suelo de mármol del estudio. León tomó el pergamino con firmeza. Este es el momento del que hablaba la profecía. No la ceremonia, no el hallazgo. Esto. Decidido a no limitarse a contemplar el fenómeno desde la altura, el Papa descendió a la plaza escoltado por Sarto, Bellini y los guardias. Al salir al empedrado, la multitud se abrió de manera natural a su paso, sin empujones ni órdenes, abriendo un pasillo directo hacia el centro del símbolo trazado por la masa humana. Al llegar al centro exacto del espacio vacío, León se detuvo. El viento cesó. En lugar de emitir un nuevo discurso o proclamar un dogma, el Papa hizo algo completamente imprevisto. Le entregó el pergamino al cardenal Sarto y comenzó a caminar entre la gente en silencio, escuchando a los peregrinos, tocando sus manos, observando sus rostros cargados de historia y dolor. Sarto miró el manuscrito en sus manos y ahogó un suspiro. Una última línea acababa de escribirse sola en la parte inferior del documento. El mensaje vive entre ellos. Bellini leyó la frase por encima de su hombro y comprendió la paradoja. La revelación definitiva no estaba oculta bajo la piedra ni en una fórmula mística, sino en la realidad humana que la estructura oficial había olvidado escuchar. León continuó caminando entre la multitud mientras la tarde caía sobre Roma y las campanas volvían a sonar, dejando planteada la interrogante fundamental que ahora desafiaba a toda la institución. Si el sistema estaba preparado para escuchar cuando el momento definitivo llegara. La fractura que se había abierto en el corazón del Palacio Apostólico comenzó a profundizarse a medida que las sombras de la tarde caían sobre la ciudad. El choque entre la fachada oficial de la institución y la sobrecogedora realidad descubierta en las profundidades subterráneas se volvió ineludible. Mientras los informes oficiales de la curia intentaban reducir el acontecimiento a un aplazamiento técnico por motivos de salud o seguridad, la escena que se vivía en el empedrado de la plaza desmentía cada comunicado. El Papa León XIV permanecía en medio de la multitud, inmerso en un diálogo silencioso con aquellos a quienes la estructura solía observar solo desde la distancia de un balcón. A su alrededor, la tensión psicológica entre el orden jerárquico y la experiencia viva se hacía palpable en cada gesto. El cardenal Sarto, aún sosteniendo el pergamino cuya superficie acababa de revelar la frase «El mensaje vive entre ellos», sentía cómo la lógica del sistema se desmoronaba ante sus ojos. A pocos pasos, el cardenal Bellini intentaba conciliar décadas de teología y rigor administrativo con el fenómeno que estaba presenciando. «¿Cómo explicaremos esto a la prensa?», murmuró Bellini, acercándose a Sarto con la voz alterada por una mezcla de reverencia y pánico contenido. «Si afirmamos que un manuscrito no catalogado del siglo I obligó al pontífice a suspender el evento más importante del año, dirán que hemos perdido el juicio». Las cancillerías y los obispos de todo el mundo están exigiendo una aclaración oficial. Sarto no apartó la mirada del pergamino ni del Papa, que en ese momento reconfortaba a un anciano sacerdote en la multitud. «La burocracia exige informes, Bellini, pero la realidad que tenemos delante no encaja en ninguno de nuestros archivos. Mira a la gente, no hay histeria, no hay caos. Hay un silencio que esta ciudad no había escuchado en siglos». La resistencia interna del aparato vaticano no tardó en manifestarse. Varios altos funcionarios y diplomáticos eclesiásticos comenzaron a congregarse cerca de las salidas del palacio, observando la escena con evidente desaprobación. Para la maquinaria institucional, la imagen del pontífice caminando sin protocolo entre los fieles, guiado por una voz inmaterial y un documento sin registrar, representaba una amenaza directa a la previsibilidad y al control. Los guardias suizos, atrapados entre la obediencia ciega al Papa y los estrictos manuales de seguridad, mantenían una vigilancia rígida, apercibidos de que cualquier movimiento en falso podía desencadenar una crisis de proporciones globales. León XIV se detuvo ante una familia que lo miraba en silencio.
La sencillez de ese encuentro contrastaba brutalmente con el lujo de las estancias superiores, donde los documentos sobre la ceremonia cancelada continuaban apilados sobre las mesas de caoba. En ese instante, el pontífice comprendió que la orden de «hoy no» no había sido una prohibición punitiva, sino una ruptura deliberada de la inercia ceremonial. El conflicto ya no era entre el pasado y el presente, sino entre la rigidez de una forma vacía y la verdad profunda que latía en el dolor y la esperanza de la gente. Bellini se aproximó con prudencia al Papa, llevando consigo la pesada carga de la responsabilidad institucional. «Santo Padre», susurró con tono urgente pero deferente, «la noche se aproxima. Debemos regresar al estudio. Los cardenales más antiguos están reunidos y exigen ver el documento. Amenazan con emitir una nota aclaratoria si no se ofrece una explicación teológica coherente en las próximas horas». León se giró lentamente hacia él. Sus ojos reflejaban la misma calma serena que había mostrado ante la losa de piedra en la cámara olvidada. «Bellini», dijo con suavidad, «la coherencia que buscan no está en nuestros tratados, sino en la capacidad de escuchar. Si la institución intenta sofocar esto antes de comprenderlo, estará desobedeciendo la misma autoridad en la que dice basarse». El choque de cosmovisiones alcanzó su punto más crítico cuando el grupo decidió reingresar a las dependencias privadas. Al cruzar los umbrales de piedra que separaban la plaza de los pasillos del palacio, el peso de la tradición volvió a caer sobre ellos. Sobre el escritorio de madera del estudio papal, el pergamino continuaba extendido, testigo mudo de una profecía que desafiaba cada certeza previa. Sarto colocó el manuscrito en el centro de la mesa. Las frases recién aparecidas permanecían fijas, pero la vibración subterránea que habían sentido horas antes pareció resonar de nuevo en el ambiente, planteando una interrogante que ninguno de los tres hombres se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué ocurriría cuando la verdad completa tuviera que ser revelada al mundo? Las grandes puertas de roble del Palacio Apostólico se cerraron tras el grupo, pero la onda de choque generada por la revelación ya no podía ser contenida dentro de los muros vaticanos. La decisión del Papa León XIV de suspender la procesión y presentar el pergamino ante los ojos del mundo comenzó a provocar un sismo de proporciones colosales en toda la estructura del sistema. Lo que había iniciado como una interrupción en el protocolo matutino se transformó en una crisis institucional sin precedentes, desatando una resistencia feroz en los niveles más altos de la jerarquía. En los pasillos iluminados por las lámparas de la noche romana, la maquinaria diplomática y teológica trabajaba a marchas forzadas para sofocar las implicaciones del hallazgo. Oficiales de la curia, teólogos de la Cancillería y portavoces institucionales buscaban afanosamente la manera de suavizar la verdad, sugiriendo redactar un comunicado oficial que atribuyera las palabras del pontífice a una simple metáfora espiritual o a una interpretación apresurada de un manuscrito menor. Para las estructuras rígidas del poder eclesiástico, admitir que un escrito del siglo I, desenterrado de una cámara oculta sin registro oficial, contenía instrucciones directas para el presente representaba un peligro inaceptable para la autoridad tradicional. El cardenal Bellini, presionado por los sectores más conservadores de la administración, intentó una vez más mediar antes de que la situación fuera irreversible. Entró al estudio privado donde el pergamino yacía sobre el escritorio de caoba y se dirigió al pontífice con evidente turbación. «Santo Padre, los historiadores y expertos de la curia advierten que esto no debe ser mostrado de nuevo», comenzó Bellini con tono contenido. «Muchos considerarán el documento como una amenaza directísima a la teología establecida. Dirán que es un texto apócrifo o una manipulación peligrosa. Nos exigen que el manuscrito sea llevado de inmediato al archivo secreto bajo custodia estricta y que no se realicen más declaraciones públicas». El Papa León XIV no se inmutó ante las advertencias. Permaneció de pie junto al escritorio, manteniendo la misma serenidad imperturbable que lo había caracterizado desde que descendiera por la estrecha escalera de piedra. Miró fijamente a Bellini y luego al cardenal Sarto, quien custodiaba en silencio el pergamino. «No fuimos nosotros quienes buscamos este mensaje», respondió León con voz firme y serena. «Fue el mensaje el que esperó hasta hoy para ser encontrado. Si la verdad altera la comodidad de nuestras estructuras, entonces son nuestras estructuras las que deben ser corregidas, no la verdad». Sarto intervino, recordando los peligros reales que se cernían sobre el pontificado. «Santo Padre, algunos en la jerarquía ya están hablando de falsificación. Si los gobiernos y los teólogos exigen respuestas inmediatas, la presión sobre la Iglesia será insostenible». León colocó su mano sobre el pergamino, sintiendo la textura de la cera cenicienta y el peso de las palabras que llamaban a elegir el camino de la verdad por encima de la gloria formal. Si Dios no hubiera querido que este pergamino fuera hallado hoy, continuaría enterrado bajo la losa de mármol.
Mi deber no es proteger la fachada de un palacio, sino ser obediente al mandato que se me ha confiado. La firmeza del Papa intensificó al máximo la tensión dentro del Palacio Apostólico. Las presiones externas e internas convergían en un punto de quiebre absoluto. Mientras los teléfonos de la Secretaría de Estado no dejaban de sonar y las agencias internacionales exigían una conferencia de prensa inmediata, el pontífice tomó una decisión pública definitiva. Ordenó que se mantuviera la calma, rechazó categóricamente cualquier borrador de comunicado que intentara alterar los hechos y dispuso la preparación del siguiente paso oficial. La verdad no sería archivada en la oscuridad de los sótanos, sería examinada con la luz del día. La confrontación entre la inercia del sistema y la determinación incuestionable de León XIV alcanzaba su clímax, dejando a toda la institución al borde de un desenlace histórico inminentemente irreversible. La hora decisiva llegó cuando el Papa León XIV avanzó una vez más hacia las dependencias que comunicaban con el balcón principal, dispuesto a consolidar el acto de obediencia que había comenzado en la penumbra de la cámara subterránea. El ambiente en el Palacio Apostólico había alcanzado una densidad psicológica insostenible. A su paso por las galerías, la comitiva de prelados, asistentes y guardias suizos avanzaba en un silencio tenso, consciente de que la acción del pontífice derribaría definitivamente el muro de contención institucional que la curia había intentado erigir durante todo el día. Al abrirse de nuevo las puertas hacia la luz de la noche romana, la plaza de San Pedro contenía la respiración. Miles de personas, congregadas bajo las farolas cuyas luces aún guardaban el eco del parpadeo misterioso, observaron cómo la figura blanca del Papa se situaba ante el micrófono. A su lado, el cardenal Sarto sostenía el manuscrito desplegado, cuyas fibras antiguas y cuya tinta reavivada atestiguaban que el mensaje ya no pertenecía al pasado ni al secreto de los archivos. León XIV miró a la multitud y comenzó su proclamación con una voz que, aunque serena, poseía una firmeza categórica. No hemos venido a ofrecer un espectáculo ni a perpetuar la costumbre de una ceremonia vacía, declaró, y el eco de sus palabras resonó con un peso gravitacional sobre la piedra milenaria. Hoy, el protocolo ha sido interrumpido porque la verdad ha reclamado su lugar. Lo que hallamos bajo la piedra de este palacio no es una reliquia para el orgullo de la institución, sino una llamada directa a la conciencia de cada ser humano. En ese instante, la atmósfera del espacio pareció transformarse por completo. Las máscaras oficiales del sistema, los comunicados ambiguos, las fachadas de infalibilidad y las jerarquías protectoras de secretos quedaron al descubierto en toda su fragilidad. El público escuchaba en un recogimiento absoluto, rompiendo la frontera tradicional entre los dignatarios del balcón y los fieles del empedrado. El valor de la experiencia humana viva, del dolor compartido y del deseo genuino de respuesta, aplastó por completo la inercia burocrática que había intentado silenciar el hallazgo. El Papa alzó la mano señalando el pergamino. Este escrito del siglo I nos ordena elegir la verdad por encima de la gloria. Nos recuerda que la casa de Dios no se sostiene sobre fachadas ni reglamentos rígidos, sino sobre la disposición auténtica de escuchar. No hay mentira que pueda mantenerse en pie cuando el cielo exige despertar. El impacto psicológico entre los presentes fue devastador para la vieja estructura. El cardenal Bellini, observando la reacción de los fieles y la conmoción de los diplomáticos, comprendió que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Las miradas de asombro, los rostros bañados en lágrimas y los susurros de oración en la multitud confirmaban que la declaración del pontífice no había provocado el caos temido por los administradores, sino una profunda renovación espiritual. La proclama pública actuó como un manifiesto irreversible. León XIV no solo expuso el contenido del pergamino y la orden de la voz misteriosa, sino que desmanteló la pretensión del sistema de controlar la verdad a su conveniencia. Al poner la revelación al servicio de la gente y reconocer abiertamente la necesidad de detener la maquinaria ceremonial para atender a lo verdaderamente sagrado, el pontífice devolvió el sentido primigenio a su ministerio. La multitud permaneció en pie, unida en el silencio de una comprensión compartida, mientras la plaza de San Pedro se convertía en el escenario de una verdad desnuda que ya nunca más podría ser enterrada bajo la piedra. A medida que las sombras de la noche terminaron de cubrir la ciudad de Roma, las consecuencias del acontecimiento comenzaron a asentarse con una resonancia profunda e inamovible en todo el sistema.
Lo que en las primeras horas del día había amenazado con desatar el caos y la especulación dentro de la estructura eclesiástica, se transformó en un estado de quietud reflexiva. La noticia de la interrupción divina y del pergamino hallado bajo el palacio apostólico se extendió fuera de los muros de la ciudad canónica, no como una crisis de autoridad, sino como un llamado inequívoco al discernimiento y a la honestidad institucional. Los cambios prácticos a nivel local se hicieron evidentes de inmediato en la dinámica cotidiana del Vaticano. En los pasillos donde habitualmente reinaba la prisa burocrática, la preparación apresurada de vestiduras y la elaboración rígida de documentos oficiales, se instauró un silencio distinto, el silencio de la atención y el respeto a la verdad. La pesada losa de mármol en la cámara olvidada, levantada aquella mañana por los guardias suizos bajo la mirada atónita del pontífice, dejó de ser un secreto oculto bajo el polvo para convertirse en el símbolo de una bisagra histórica. Para los personajes involucrados en este drama humano y espiritual, la realidad se transformó de manera irreversible. El cardenal Bellini, quien horas antes se debatía entre el pánico administrativo y el temor a la pérdida del orden ceremonial, encontró una profunda serenidad al comprender que la verdadera protección de la institución no reside en la ocultación de lo incómodo, sino en la obediencia a la verdad. El cardenal Sarto, que había caminado paso a paso tras el Papa con el pulso acelerado y el temor de enfrentar lo desconocido, contempló el manuscrito custodiado no como un peligro teológico, sino como un recordatorio viviente de la vocación del servicio. Incluso los guardias suizos y el personal del palacio, testigos vulnerables que presenciaron desde el primer instante el pálido rostro de Lugier y la respiración helada en el pasillo subterráneo, experimentaron un cambio en su propia percepción del deber. La rigidez de sus puestos se impregnó de una solemnidad renovada, nacida de haber presenciado el momento exacto en que la cima de la jerarquía elegía la vulnerabilidad y el diálogo abierto por encima del prestigio exterior. El Papa León XIV regresó a sus aposentos privados al tiempo que las campanas de la Basílica de San Pedro emitían sus últimos ecos sobre la plaza. En sus manos ya no sostenía el pergamino, pues este había sido destinado a la custodia atenta y al estudio riguroso, pero conservaba intacta la certeza que lo había llevado a descender aquella escalera de caracol. Toda la maquinaria ceremonial, la multitud de peregrinos reunidos bajo el sol matutino y los siglos de tradición intacta habían cedido el paso a una simple orden de 2 palabras que cambió el curso de su pontificado. Hoy no. Al final, la narrativa regresa al origen de la experiencia humana y espiritual de la que brotó todo. La lección esencial que dejó la jornada no fue la búsqueda de prodigios ni la conquista de certezas absolutas, sino la restauración del valor de escuchar. La voz que habló desde la piedra milenaria y la figura del símbolo trazada por la propia gente en la plaza demostraron que la institución solo mantiene su sentido sagrado cuando permanece dispuesta a detener sus propios rituales para atender a la verdad. Cuando la noche envolvió por completo el palacio apostólico, las luces de la plaza continuaron iluminando el empedrado en calma, atestiguando que las mayores revelaciones no llegan para destruir, sino para recordar aquello que nunca debió ser olvidado.